Quiero invitarles a que juntos abramos nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 22. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Si la tiene en su teléfono, entonces enciéndalo. Y vamos juntos a encontrar el texto sagrado para este momento. Lucas, capítulo 22. Y estaremos contestando una pregunta que el ser humano siempre se hace. Y la pregunta es esta: ¿valdrá la pena? A veces tenemos que tomar decisiones grandes en nuestra vida. Y cada decisión grande siempre surge la misma pregunta: ¿valdrá la pena? A veces vemos un muchacho que ve a la muchacha que le gusta, le llama la atención, lo ve simpático y se pregunta: ¿valdrá la pena el muchacho? A veces nos llegan ofertas de trabajo y nos hacemos la misma pregunta: de entre todas las ofertas, ¿cuál de todas valdrá la pena? Visitamos diferentes iglesias y en búsqueda del Dios del cielo, y en cada iglesia que vamos nos preguntamos: ¿será esta donde yo puedo encontrar realmente al Dios de la salvación? Todo el mundo en alguna época de su vida, en alguna etapa de su vida, ¿valdrá la pena? Es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Valdrá la pena seguir luchando por este matrimonio? ¿Valdrá la pena sacar adelante a mis hijos? ¿Valdrá la pena tener este doble trabajo? ¿Valdrá la pena conseguir un part-time más? ¿Valdrá la pena luchar por mi matrimonio? ¿Valdrá la pena luchar por mis finanzas? Siempre esa pregunta surge en la vida de todo ser humano. ¿Valdrá la pena? Cuando faltaban horas para casarme, Menchi y yo hicimos una locura que no le recomendamos a nadie. La locura que hicimos fue que nosotros diseñamos la decoración de la boda, montamos la decoración de la boda, hicimos prácticamente la decoración de la boda, y después cuando nos íbamos a casar, estábamos totalmente desbaratados. Y faltando horas allí para la boda, llegamos a casa, mi papá tuvo un momentito conmigo, porque estábamos ya terminando de haber puesto las flores en la iglesia y todo eso. Usted sabe que el pobre tiene que ser diseñador, tiene que ser creador, tiene que ser ingeniero, tiene que ser que montar, uno no puede estar pagando y que no, déjame buscar una wedding planner para que dirija la boda. El pobre, usted es el wedding planner de todo. Y nosotros fuimos quienes diseñamos todo para la boda. Y cuando estábamos allí en casa descansando un poquito los pies, porque ya había que irse temprano a llevar todas las amigas de Menchi que iban a desfilar en la boda, todo eso, le digo yo a mi papá: papi, ¿valdrá la pena? Mi papá me mira y me dice: yo creo que tú estás como tarde para estar preguntando eso. Pero es que es normal, presa. Con cada cosa importante, una decisión grande que uno va a tomar en la vida, la primera pregunta que uno se hace, ¿cuál es? ¿Valdrá la pena? Y ahora, yo pensé que solamente los hombres hacíamos esa pregunta. Pensé que solamente las damas hacían esa pregunta. Pero cuando me encuentro con el capítulo 22 del libro de San Lucas, me encuentro que Jesús disfrazadamente se hace la misma pregunta. Jesús ha preparado este evento, un momento único, un momento exclusivo, un momento especial, solamente para encontrarse Él con sus 12 discípulos. La mayoría de la gente cree que Jesús no conocía a sus discípulos. Permítame decirle que Jesús los conocía más de lo que ellos se conocían a sí mismos. Jesús sabía para qué daba cada uno. Por eso Jesús en todos esos 3 años y medio, además de bendecir la gente, sanar la gente, ayudar a la gente, impactar a la gente, liberar a la gente, resucitar a la gente, además de todo eso, Jesús trató de tener siempre un momento a solas con cada uno de ellos para impactar a solas su vida, para darle la oportunidad de tener un nuevo comienzo con Dios. Y ahora Él tiene este encuentro que la Biblia le llama, y la gente comúnmente lo conoce como el aposento alto. Allí está Jesús solo con sus discípulos. Y yo he aprendido eso de Jesús. Todo matrimonio tiene que tener un momento a solas. Estamos tratando casos nosotros ahora de parejas
que están pasando por lo que estamos pasando nosotros ahora, que se llama el nido vacío. Laura ahora se nos fue para California, nosotros sufriendo y ella feliz de la vida. Parece como que los muchachos cuando le llegue ese momento, como que quieren ver si ellos pueden realizar sus sueños. Y está encantada de la vida. Y nosotros estábamos sufriendo, pero y ahora Gaby, solita, pobrecita, y esto que lo otro. Y le preguntamos a Gaby, a ver la reacción. Gaby, y tú no estás triste por tu hermana. Nunca pensé que iba a escuchar dos respuestas de Gaby. Respuesta número 1, para eso existe FaceTime. Señores, la Gaby con 8 años, ella dice que eso no es ningún problema, que mientras exista FaceTime, ella está bien hablando con su hermana. Y lo segundo que nos dijo Gaby fue, escucha esto Ariel, nos dijo, no, estoy feliz porque ahora la cama es para mí sola. Pero todo matrimonio, mire el problema que estamos viendo nosotros. Toda nuestra vida con los hijos giró siempre alrededor de los hijos y dejamos de tener como matrimonio un momento a solas. Todo matrimonio necesita un momento a solas. Permítame decirle esto, no quiera quedarse con sus hijos allí y usted ser madre, suegra y todo el tiempo y agarrando con los muchachos por allí. Y no que mira, a mi hijo lo que le gusta es esto de comer, aprenda a ser suegra. Deje que si la muchacha lo quiere dar lo que a él no le gusta, que aprenda, porque pues, está de mañoso con usted, nunca aprendió a comer de nada. Entonces, los muchachos también tienen que tener su momento a solas, queridos. Pero déjeme decirle más. Como individuos, nosotros deberíamos siempre tener un espacio a solas. Yo he comenzado ahora a tener un ejercicio personal. Y en mi ejercicio personal, el buzón de la casa donde vivimos queda más o menos como a 4 minutos caminando dentro del complejo de la casa. Y cuando estoy agobiado y con todo el estrés, yo he creado un ministerio que se llama el Ministerio de Recoger el Buzón. Y es mi momento a solas. Y Menchi a veces cuando le duro 20 minutos, media hora para llegar, me dice, ¿pero qué fue? ¿Le caíste atrás al hombre del correo? Todo el mundo necesita un momento a solas. Jesús es el que enseñó sobre eso. Ahora Jesús toma a sus discípulos a solas, sin la presión de lo que va a pasar, sin la presión de los escribas y los fariseos persiguiéndolo, sin la presión de las miradas de los romanos siguiéndolo. Ahora Jesús tiene este espacio, él solamente con sus discípulos. Escúcheme bien, Jesús tiene un momento ahora, él solamente con los hombres que Jesús cree que vale la pena invertir ese espacio porque ellos van a impactar el mundo. 12 hombres. La gente ha llegado a pensar, necesitamos una multitud grande para impactar el mundo. No, aprenda de Jesús. 12 es suficiente. 12 llenos del Espíritu de Dios. Y Jesús dice, voy a tener este momentito para darle el último push, a darle el último empujón. Nosotros comenzamos unos meses antes a tener unos minutitos siempre que Laura se iba a acostar ahí en casa, a decirle, Laura, mira, ahora vas a estar sola, ten cuidado, el diablo va a andar como león rugiente buscando a quien devorar y va a venir como un muchacho bonito que se le va a ver todos los cuadritos aquí, ten cuidado que no todo lo que brilla es oro. Y comenzamos 5 minutitos todos los días a decirle, y íbamos en el avión camino a California, tuvimos que coger 2 vuelos, uno de aquí hasta Dallas y después devolvernos otra vez para llegar a Ontario, que es el aeropuerto que quedaba más cerca ahí de la Universidad de la Sierra en California, que quedaba 20 minutos de la universidad, y íbamos ahí en el avión. Le digo, Laurita, ven. Laurita siempre se sentaba al lado de la mamá. Ven, mi amor, viaja con papá. Que papá necesita unos minutitos a solas. Y comencé a hablarle como hombre, ni siquiera como pastor. Esto es lo que vas a ver. Tú no solo a partir de hoy, tú vas a volar para ti, pero tienes que entender que si tú te va bien, papá y mamá le va a ir bien. Si a ti te va mal, papá y mamá le va a ir mal. Ten cuidado en tus decisiones. Si tienes alguna duda con algo, pregunta. Ese momentito a solas es lo que crea la fortaleza ahora en los discípulos. Ahora escuche esto, Jesús viene emocionado. Si usted lee bien el texto en el capítulo 22, usted va a descubrir que ni siquiera los discípulos prepararon el salón. Quien mandó a preparar el salón fue Jesús. ¿Cómo? La Biblia no lo registra.
La Biblia solamente dice, van a encontrarse con un hombre, díganle, el salón para el maestro que esté listo. Óigame, el cielo fue que preparó el momento a solas para los discípulos. Jesús estaba súper emocionado. No hay cosa más frustrante que uno tener una visión, un sueño, un deseo, y que cuando uno ya tiene todo armado, entonces le tumban el deseo. Óigame, qué feo se escucha eso. Me dijo una persona, pastor, lo que más le duele a un hombre enamorado es estar de este lado de la calle y decirle a la muchacha que le gusta, te amo, y que ella conteste, ¿qué? Está sorda, ¿verdad? Porque Jesús, escúcheme, Jesús tenía el sueño, ese momento íntimo, ese momento, vamos a llamarle romántico, para estar con los discípulos. Lea el capítulo 22 conmigo. Cuando Jesús llega a su momento íntimo, a su momento especial, dice el texto bíblico, versículo 14 del capítulo 22, cuando era la hora se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles. Y les dijo Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y cuando Jesús se sienta a la mesa y le comparte su corazón, se da cuenta que los discípulos dañaron el momento. ¿Cómo dañaron el momento? Señor, mira, aquí está la vasija, aquí está el lebrillo, aquí está todo. ¿Quién nos va a lavar los pies? ¿Cómo es posible que un momento tan especial, tan íntimo de Dios, esto estén pensando, ¿quién me va a lavar los pies? Óigame, póngase un momento en el zapato. O sea, lo que ellos están diciendo es, yo soy el discípulo amado, quizás pensaba Juan. No, yo soy aquí el tesorero, quizás pensaba Judas. No, nosotros somos los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Y aquí otro tiene que lavarnos los pies. Y quizás Pedro decía, yo no le voy a lavar los pies a nadie. ¿Cómo es posible? En el momento más especial, esto es lo que están perdiendo su tiempo en disparates y en discusiones. Y yo me imagino a Jesús viéndolos pelear, haciéndose esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Valdrán esto la pena? ¿Será que yo puedo usar a estos para bendecir al mundo? ¿Será que yo puedo usar a estos para transformar al mundo? Hoy en día Dios mira los matrimonios de nosotros. La gente, escúcheme bien, la gente no anda buscando un matrimonio santo. La gente anda buscando un matrimonio normal que tenga altas y bajas, pero que por encima de todo se mantengan juntos en Jesús. Y Jesús nos mira pelear en casa y nos hace esta pregunta. ¿Valdrán estos dos la pena? Estoy trabajando en un matrimonio que cuando le pregunté a ella, ¿por qué hace 20 días que ustedes están durmiendo en cuartos separados? Y ella se echó a reír. Y le digo, pero ¿fue por algo que les causó risa, que se separaron porque se ríe muy fuerte y no dejan dormir al otro? No, pastor. Y me dijo, me río porque si usted supiera por el disparate que levantó la discusión. ¿Valdrá la pena ese matrimonio para que Dios lo use? Miremos la vida de nosotros. Cuando Dios ve al ser humano sentado viendo pornografía, cuando Dios ve al ser humano que se le salen todas esas palabras que se aprendió en el barrio, malas. Cuando Dios ve al ser humano que Dios no lo creó para hacer chimenea, pero lo único que sale de sus labios es humo. Cuando Dios ve al ser humano yendo con un dinerito que le robó a un familiar para irse a comprar una dosis de droga, yo me imagino a Dios haciéndose la misma pregunta. ¿Valdrá la pena invertir en esa persona? ¿Valdrá la pena invertir en ese matrimonio? ¿Valdrá la pena invertir en ese hogar? Escúcheme, ¿valdrá la pena invertir en esa iglesia?
Esta gente, Jesús quiere limpiarlos, Jesús quiere bendecirlos, Jesús quiere impactarlos, Jesús quiere animarlos y ellos están peleando, literalmente. Y viene Jesús y dice: este es mi pan que representa mi cuerpo, que por vosotros es entregado, que ustedes en breve vamos a tener el privilegio de participar. Y luego toma la copa y dice: esta es el jugo de la vid que representa mi sangre. Yo voy a derramar no solamente sangre, lo que me quede en el cuerpo lo voy a derramar. Hasta el agua que me quede en el cuerpo la voy a dar por amor a ustedes. Y yo me imagino a Jesús diciéndole: esta copa que van a participar, este jugo de la vid, este pan, realmente valdrá la pena el sacrificio por ti. Valdrá la pena que tú le des todo. Porque Juan 3:16 dice: Jesús dio, el cielo dio a Jesús lo único que tenía. O sea, lo más grande, lo máximo, lo más importante lo dio por alguien que está en el momento más especial peleando. Participaron los discípulos, participó Jesús, y cuando la cena se estaba acabando, dice el texto bíblico en el versículo 23, léalo conmigo porque cuando usted lo lea se va a molestar como me molesté yo. San Lucas capítulo 22, versículo 23 dice: cuando Jesús le dijo en el verso 22, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que lo iba a entregar. Ok. Voy a hacer una aclaración teológica. La aclaración teológica que voy a hacer ahora es esta. Todo el mundo que ha leído la Biblia ha llegado a la misma conclusión. Quien entregó a Jesús fue Judas. Lo engañaron. Porque la Biblia dice que Jesús dijo: lo planificado, lo determinado, que era lo determinado, que el Hijo del Hombre iba a morir, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar y iba a ganar la victoria en el nombre de Jesucristo. Dice el texto que a la hora de la verdad, no Judas, todos se fueron. Todos se fueron. Pero siempre buscamos un culpable. No. Eso fue Judas. Fue los romanos que le dieron los latigazos. No. Eso fueron los escribas y los fariseos que levantaron falsos testimonios diciendo de que él iba a derrumbar el templo de Salomón y que lo iba a levantar en 3 días, cuando realmente lo que estaba diciendo era que él, que era el templo de Dios, lo iban a sepultar, pero al tercer día se iba a levantar. Ellos fueron los que hicieron eso, cuando la realidad del texto dice que ni siquiera fue solamente Judas, que ni siquiera fue solamente los 12. Fuimos todos, señores. Cuando yo le doy más importancia al trabajo que a Dios, Dios se pregunta: ¿valió la pena el sacrificio por este? Cuando yo le doy más importancia a lo que dice la gente y no a lo que dice Dios, Dios se pregunta: ¿valdrá la pena el sacrificio por este? Cuando Dios ve cómo nos matamos en la casa, Dios se pregunta: ¿valdrá la pena dar mi sangre y mi pan por esta familia? ¿Valdrá la pena, queridos? Siempre esa pregunta ha surgido en el cielo y siempre esa pregunta nos surge a nosotros: ¿valdrá la pena? Yo he visto padres que cruzaron la frontera para tratar de darle un futuro a los hijos. Y sus hijos, luego que consiguen hacer amistades nuevas en este país, luego que hablan el idioma que papá no pudo aprender porque estaba lavando inodoros, porque estaba cortando matas en downtown, luego le da vergüenza andar con los padres que tiene. Y ese padre se pregunta: ¿habrá valido la pena cruzar la frontera? Dígame si no es frustrante, familia. Tener yo que recibir llamadas de personas mayores que me dicen: pastor, ore porque mis hijas viven cerca mío y ni siquiera me llaman. Y esa madre que dio todo, que envejeció para darle comer a esos muchachos, me imagino que se hace la misma pregunta:
Valió la pena el sacrificio. Jesús entrega este momento especial con los discípulos, este momento especial con ellos, y ellos lo que están discutiendo es, ¿quién me va a lavar los pies? Ellos lo que están discutiendo es, ¿quién es el que me va a entregar? ¿Será que hoy podemos hacer algo diferente? ¿Será que hoy podemos realmente no cometer el error que cometieron los discípulos? Y decirle a Jesús, voy a participar de los emblemas. Voy a participar porque lo que hiciste por mí valió la pena. Voy a participar de los emblemas porque reconozco que aunque no me lo merezco, decidiste venir y no solamente lavarme los pies, decidiste venir y lavarme de cabeza hasta los pies, decidiste venir y darle un nuevo comienzo a mi hogar, decidiste venir y sacarme de los vicios en el que estaba, decidiste venir y sacarme de la vida rutinaria, vacía, sin sentido, llena de ansiedad, de ataques de pánico y de depresión. Decidiste venir a mi vida y tomar mi vida llena de medicamentos para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y me diste el mejor medicamento, salvación en Jesucristo. Por eso yo, Arnaldo Cruz, yo no sé usted, yo tengo que reconocer que yo puedo hablar por mí. Yo, Arnaldo Cruz, voy a saborear estos emblemas. ¿Sabe por qué? Porque reconozco que lo que Dios ha hecho por mí valió la pena. Yo no soy importante porque soy hijo de Austral y Rafaelo. Yo soy importante porque soy hijo de Jesucristo. Y eso me llena de entusiasmo. El enemigo no va a sembrar discusiones en mi mente. El enemigo no puede sembrar discusiones y divisiones en su iglesia, porque la iglesia hoy del Doral va a aprender, va a valorar, va a disfrutar que el sacrificio de Jesús valió la pena. Pregunto yo ahora, ¿valió la pena el sacrificio por ti? ¿Tú te has preguntado dónde estabas antes que Jesús te encontrara? ¿Tú te has preguntado qué hubiese sido de tu vida si el Dios del cielo no se hubiese aparecido? Cuando nadie se enteró, cuando nadie vio tus lágrimas, cuando nadie vio tu vacío existencial, cuando nadie vio lo perdido que estabas, lejos de Dios, lejos de la iglesia, cuando ni siquiera tus padres se enteraron de las lágrimas que derramaste, Jesús siempre estuvo ahí. Yo creo que nosotros deberíamos vivir para Jesús, aunque sea por agradecimiento, porque nosotros somos los que somos gracias al Dios del cielo, familia. Los hijos nuestros son una bendición de Dios, pero el sacrificio de Jesús fue una bendición para nuestros hijos y para nosotros. Hoy quizás hay una persona que el enemigo te hace sentir traicionero, que el enemigo te hace sentir el pecador más miserable, que el enemigo te hace sentir que no hay ninguna esperanza, que tú no te mereces este sacrificio. Dile al enemigo de las almas, yo sí valoro el sacrificio de Jesús. Por eso, familia, al participar de estos emblemas, solamente me resta decirles, si hoy lo valoras, hoy el sacrificio de Jesús una vez más valdrá la pena. Oramos. Querido Dios y Padre amado, en este momento, Dios eterno, si hay un corazón que está aquí, que está en la transmisión, que necesita reconocer este día que tener a Dios de nuestro lado vale la pena, que dejarlo todo por amor a Jesús vale la pena, que tragarnos nuestro orgullo para salvar nuestro matrimonio vale la pena, que pelear a favor de nuestra familia y de nuestra iglesia vale la pena, porque al final Dios nos recompensará con la corona de la victoria. Ayúdanos a luchar por los que amamos. Ayúdanos a luchar por nuestros hijos, por nuestros padres. Ayúdanos a pelear a favor de Dios y quedarnos de parte de Dios al lado de su iglesia. Y que por encima de los dolores que podamos enfrentar, hoy al participar de estos emblemas podamos reconocer
que aunque no lo merecemos, Jesús hoy nos ha declarado sus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.